Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos un menú semanal de 5 platos ideales para llevar al trabajo. Unas recetas sabrosas, saludables y a buen precio. No te pierdas ninguno de mis trucos para ahorrar en la cesta de la compra y también a la hora de cocinar. Es muy importante el precio. No te pierdas ninguno de mis trucos. Estas son las 5 recetas que vamos a preparar en este vídeo. Pollo al limón, merluza papillot, lentejas con verduras, crema de calabacín y ensalada de pasta. Empezamos con el pollo al limón. Te dejo apuntado los ingredientes con las cantidades al final de esta receta. Lo primero, en una bandeja de horno vamos colocando el pollo. Vamos a separarlo un poco para que tenga espacio para colocar las verduras. Una vez tengamos el pollo colocado, vamos al siguiente paso. Vamos a hacer una salsa. Con un mortero ponemos pimienta en grano, un poco de tomillo seco y ahora lo que hacemos es ponerle un poquito de sal. Vamos a machacarlo todo, añadimos aceite de oliva, ahora mezclamos un poco el majado y ya tendremos lista nuestra salsa para el pollo. Vamos ahora a poner la verdura en la bandeja del pollo. Unas zanahorias, unos dientes de ajo con piel. Vamos a poner también un poquito de cebolla en gajos. Unos tomatitos en gajo también. Y ahora nos queda un paso muy importante. Vamos a poner el limón troceado. Vamos al siguiente paso. Para que este pollo esté delicioso hay que echarle un buen chorro de vino. Como veis, ingredientes económicos. Ahora vamos a poner la salsa que hicimos en el mortero por encima del pollo y de las verduras. Vamos poniéndole poco a poco, con la ayuda de una cuchara y si quieres puedes darle con un pincel al pollo. Una vez listos, nos vamos al siguiente paso. Cocinamos el pollo a 180 grados en el horno durante unos 40 minutos. Es importante tener controlado el tiempo de nuestro horno, porque cada horno es diferente. Pasado ese tiempo ya tenemos el pollo al horno a limón. No me digáis que no está muy bueno. Estos son los ingredientes para nuestra receta de pollo al limón. Nos vamos con el segundo plato, una merluza en papillot, que se cocina al horno con las verduras. Los ingredientes te los dejo apuntados al final de esta receta, con todas las cantidades. Como veis, ingredientes muy sencillos y fáciles de encontrar cerca de casa. Vamos a empezar con esta receta. Lo primero, ponemos papel de aluminio, un poco de calabacín cortado en rodajas en el fondo. Ahora colocamos la merluza en rodajas. Vamos a cerrar un poquito así el paquete de merluza. Ponemos unos tomatitos cherries, unas zanahorias cortadas en bastones, un poquito de puerro. Vamos ahora a ponerle un poco de pimienta recién molida. Vamos a ponerle también sal. Como veis, esta receta también es muy sencilla y el resultado está muy bueno. Vamos a añadir ahora un chorro de aceite de oliva. Y ahora el toque especial, un chorro de sidra o de vino, lo que te sea más fácil. Ahora es momento de cerrar nuestro papillot. Como estáis viendo, hacemos un paquete y listo. Lo colocamos sobre una bandeja de horno y es el momento de hornear. Unos 15 minutos a 180 grados. Pasado ese tiempo, retiramos del horno y vamos a ver cómo ha quedado la merluza al papillot en el interior. Mirad qué buena pinta y qué salsa más buena. Ideal para meter en el tupper y llevar al trabajo. Esta receta puedes prepararla con el pescado que más te guste. Te dejo ahora los ingredientes para esta receta. Nos vamos al siguiente plato del menú, unas lentejas con verduras, muy sabrosas y muy fáciles de preparar. Recuerda que te dejo todos los ingredientes apuntados al final de cada receta. Ingredientes fáciles de encontrar y a buen precio.
Empezamos, en una olla ponemos un poco de aceite de oliva, incorporamos el ajo picadito. Cuando el ajo empiece a cocinarse, incorporamos la cebolla picadita. Vamos a darle unas vueltas para que se vaya cocinando. Una receta muy sencilla. Ahora ponemos el puerro con la hoja de laurel. Le damos unas vueltas. Incorporamos el pimiento picado, rojo y verde. Vamos a ponerle también la zanahoria. Incorporamos el calabacín picado. Vamos a darle unas vueltas a las verduras para que se vayan rehogando lentamente. Ponemos un poco de sal al sofrito para que vaya soltando el jugo y se cocine un poco más rápido y ahorramos en luz. Ponemos ahora la panceta troceada, que si quieres puedes poner solo verduras y no añadir carne. Vamos a dejar que se rehogue con las verduras. Mirad qué buena pinta tiene este sofrito. Ahora es el momento de poner el toque de pimentón, como buen gallego. Le ponemos más o menos una cucharada. Vamos a mezclarlo con la ayuda de una cuchara. Y vamos a poner el tomate frito para que el pimentón no se queme. Damos unas vueltas al sofrito. No me digáis que no es una receta fácil de lentejas. Cuando tengamos el sofrito listo, incorporamos las lentejas. Uso una lenteja pardina, que es la pequeñita. Se cuece antes y la verdad que están muy buenas. Son mis favoritas. Mezclamos todo con la ayuda de la cuchara. Y ahora solo nos queda cubrir las lentejas con agua. Utilizamos agua fría. Puedes usar caldo de verdura o de carne, lo que tengas por casa. Mezclamos todo un poco para que no agarren el fondo. Y es el momento de tapar las lentejas y dejar cocinar a fuego lento unos 40 minutos. Una vez pasado el tiempo, destapamos las lentejas y mirad qué buena pinta. Vamos a darle una vuelta y hay que retirar la hoja de laurel para que no amargue en las lentejas. Rectificamos de sal si es necesario y es el momento de disfrutar de estas lentejas ricas en hierro y que están muy buenas. No me digáis que no han quedado fantásticas. Os dejo aquí apuntados los ingredientes para esta receta. Llega el plato número 4, una crema de calabacín súper sencilla y sabrosa. No os perdáis ningún detalle de esta receta. Tenéis todos los ingredientes apuntados al final de este vídeo. En una olla ponemos aceite, cebolla, un poco de puerro, vamos rehogándolo y mientras cortamos el calabacín. Esta crema es muy resultona porque tiene un sabor increíble, es de mis favoritas. Vamos rehogándolo todo, le damos vueltas con la ayuda de una cuchara y nos vamos a incorporar ahora el calabacín troceado. Lo dejamos cocinar y le damos vueltas para que vaya rehogándose. Como veis, una crema muy sencilla. Incorporamos ahora la patata troceada. Removemos todo para que se rehogue con la verdura. Cubrimos con agua o caldo de verdura. Y vamos a dejarlo cocer a fuego lento unos 20-25 minutos aproximadamente. Añadimos un poco de sal. Y esto casi lo tenemos.
Vamos ahora a poner el queso crema, mezclamos todo y que se vaya cocinando un poco. Lo dejaremos unos 5 minutos más para que se integre bien el queso con la crema. Como veis, comer saludable es económico, porque esta crema no cuesta más de 3 euros y da para 2 personas. Ya tenemos esto listo y nos vamos al siguiente paso. Apagamos y es el momento de triturar nuestra crema de calabacín. Hay que triturar bien la crema para que no quede ningún grumo y quede fantástica. Ya tenemos nuestra crema lista y ahora nos vamos al siguiente plato, pero antes te dejo aquí apuntados todos los ingredientes para esta receta. Nos vamos con la última receta de nuestro menú. Es el momento de preparar una ensalada de pasta con una salsa especial. Al final del vídeo tienes todos los ingredientes apuntados con las cantidades. Empezamos con esta receta. Lo primero, calentar agua y cuando empiece a hervir ponemos un poco de sal, un chorro de aceite y a cocer la pasta el tiempo que indique el fabricante. Esta ensalada la voy a preparar con pasta integral. Tú puedes usar pasta normal o puedes usar una pasta de lentejas, la que más te guste. Una vez cocida la pasta, la vamos a enfriar y ahora vamos a incorporar todos los ingredientes. Un poco de tomate, un poco de maíz, jamón o pavo, queso en dados, cebolla picada, unas aceitunas y vamos con la salsa, con los tomates secos que te dejo la receta justo aquí arriba. Tomates secos con el aceite, unas hojas de albahaca, unos frutos secos, en este caso uso piñones, pero puedes usar unos cacahuetes, un poquito de sal, trituramos todo hasta conseguir esta salsa para aliñar nuestra ensalada. Vamos a poner la salsa y una vez tengamos la salsa en la ensalada, lo mezclamos todo y le vamos a poner un toque refrescante, unas hojas de albahaca que quedarán fantásticas en esta ensalada de pasta. Una receta sencilla y diferente. Guardamos la ensalada en la nevera y ya tenemos nuestro menú completo. Estos son los ingredientes para la ensalada de pasta. Y hemos terminado nuestro menú semanal. Ahora os voy a dejar al final unos consejos para cocinar de forma eficiente un menú semanal a buen precio, como estáis viendo, con un resultado fantástico. No os perdáis los consejos que os doy a continuación. Lo primero y más importante es planificar bien el menú semanal. Lo segundo, comprar producto de temporada, porque así ahorramos en la cesta de la compra. El truco número 3 es estar muy atentos a las ofertas, ver siempre el precio por kilo para ver la realidad y si sale bien de precio. Consejo número 4, aprovechar los tiempos de cocción. Por ejemplo, en este menú podemos usar el horno para cocinar el pescado y el pollo a la vez, en fuentes separadas. Y el último truco sería aprovechar la hora de la luz más barata. Y aquí se acaba nuestro menú saludable y de cómo cocinar de forma eficiente. No olvides seguirme para nuevas recetas.